¿Se me escucha bien? Vamos a esperar un momentito, se están conectando ya. ¿Ven la pantalla? Sí, sí, Samira, Liz. Ya. Ahorita comenzamos otra vez. Y a ver, como repasito, la regla general entonces, por regla general, el contrato individual de trabajo tiene carácter indefinido, siendo su excepción el contrato a plazo fijo, ¿no? De hecho, ¿no? En cuanto a las modalidades, tenemos también un resumen. Por el número de contratantes es individual y colectivo. Por el tiempo fijado o de duración a plazo fijo, indefinido, eventual, por temporada y de realización de obra. Por la realización es verbal y escrito. Por la forma de pago o remuneración a destajo o por pieza, salario o jornal y sueldo mensual, quincenal o semanal. Por el horario puede ser nocturno, diurno, ordinario, extraordinario, continuo. Por sus características especiales de enganche, doméstico, por el género, hombres y mujeres, por la edad, menores, por el lugar local del patrón o centro laboral, domicilio del trabajador, taller o el sitio que se determine. Eso sería un resumen en cuanto a las modalidades. ¿Ya? Por el número de contratantes individual entre una persona natural y un empleador. Trabajo físico, intelectual y empleador. Salario bajo la dependencia y subordinación. En cuanto al contrato colectivo, está establecido en el artículo 23 al 27 de la Ley General del Trabajo y el artículo 3 del Decreto Supremo número 5051, creado el 1 de octubre de 1958, el cual es entre uno o más empleadores y un sindicato, de acuerdo como lo establece el artículo 23 al 27 de la Ley General del Trabajo, el cual tiene que ser escrito, homologado y obligatorio para el empleador. También hemos dicho que el contrato colectivo sí o sí tiene que ser escrito. ¿Hasta ahí está claro? Sí, licenciada. Entonces, con este resumen que lo tienen en la diapositiva, también lo revisan conjuntamente con su librito, ¿ya? Por la forma, ¿cuál es? De realizar un contrato. Verbal y escrito, ¿no? Verbal, convenio que se realizará de forma verbal, son los más habituales y los que tienen mayores dificultades para establecer la relación de trabajo. Eso se refiere a los conflictos que se pueden dar en la relación de trabajo, ¿no? Por eso se refiere a mayores dificultades para establecer la relación de trabajo. Escrito, convenio, que se realizará, ¿no? De forma escrita, establece de manera clara los derechos y obligaciones del trabajador y evita el fraude y explotación laboral.
Ya, vamos a continuar. A ver, ¿quién está con su librito? Yo lo hice. Ya nos quedamos a media, estábamos en la página 59. En la 60, por favor. Ok, lo hice. ¿Y todo? Sí, desde el principio cabe. Ya. Cabe señalar que la organización sindical asume plena responsabilidad por todos sus afiliados en lo que concerniente al cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. En cuanto a la vigencia del contrato colectivo de trabajo, no sé qué Decreto significará. supremo. Decreto Allá, supremo. Decreto Supremo 5051 de 1 de octubre de 1958 determina que debe ser por lo menos por un año. Las causales que determina Causales. Las las causales. causales que la rescisión del contrato colectivo de trabajo se encuentran en la ley de 31 de diciembre de 1956 y son las siguientes. Por mutuo consentimiento de las partes, con la intervención de la autoridad laboral competente, y es por causas estipuladas en el contrato colectivo de trabajo, por quiebre y liquidación judicial de la empresa, por conclusión de la obra para que se ha celebrado el contrato colectivo de trabajo, por agotamiento de la materia prima, por razones o casos fortuitos o de fuerza mayor. ¿Sigo, Lice? Ya, hasta ahí vamos a analizar, ¿ya? Gracias. ¿Tu nombre cuál es? Davis, Lice. Tu apellido, Davis. Encinas, Vargas. Sí. Siempre me van a hablar primero por el apellido, ya si los tengo registrados. Ok, Lice. Ya entonces, en cuanto a las causales que determinan la rescisión del contrato colectivo de trabajo, se encuentra en la ley del 13 de diciembre de 1956 y son las siguientes. Punto número 1, por mutuo consentimiento de las partes con la intervención de la autoridad laboral competente. En este caso es el Ministerio de Trabajo. Por causas estipuladas en el contrato colectivo de trabajo, por quiebre y liquidación judicial de la empresa, por conclusión de la obra para la que se ha celebrado el contrato colectivo de trabajo, por agotamiento de la materia prima y por razones o casos fortuitos de fuerza mayor. A ver, en estos puntos de por quiebre y liquidación judicial de la empresa, a ver, el quiebre de la empresa no es que lo tiene que declarar su empleador, esto lo tiene que hacer una autoridad competente, en este caso el juez de trabajo, que evidentemente la empresa ha entrado en quiebra, entonces tiene que ser declarado judicialmente. Porque así por así el empleador no puede declarar en quiebra su empresa, ¿ya? Entonces se tiene que hacer, o sea, el juez tiene que realmente verificar, ¿no? Que realmente económicamente la empresa no da, ¿no? Y va a entrar en quiebra. Luego, el otro punto que por razones o casos fortuitos o de fuerza mayor, ¿a qué se imaginan que es este punto en cuanto a las causales? Para que se termine un contrato colectivo laboral. A ver qué pasa si ha habido un terremoto. De pronto se ha caído la empresa. Van a poder van a poder así realizar sus trabajos los trabajadores. No, Entonces no se puede, ¿no? Entonces, por lo tanto, el contrato no se tiene que cesar ahí por ese motivo, ¿no? Porque no hay el lugar físico para que sigan realizando su trabajo.
Y es algo que no lo ha buscado nadie, ¿no? Es algo, cosas de la naturaleza. Eso se refiere por razones o casos fortuitos o de fuerza mayor. Por agotamiento de la materia prima es que si no hay la materia prima, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo podemos poner de una empresa? A ver, vamos a hablar de la Manac. Si de pronto se ha acabado el tema del cuero, por ejemplo, no va a poder realizar los calzados, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, por Sí. falta de materia prima. Entonces, todos estos puntos que están detallados acá son las causales para que se acabe la relación laboral en un contrato colectivo. Ahora vamos a seguir revisando. A ver, acá lo tenemos también por el tiempo de duración. En el tema de contrato, el contrato de trabajo según el tiempo es a plazo fijo, indefinido, temporal, eventual y de realización de obra, ¿no? Y hemos dado ejemplos de cada uno. En cuanto al contrato a plazo fijo, es por tiempo determinado y se pactan de forma excepcional. Para trabajos eventuales, accidentales, transitorios, no para actividades propias permanentes de la empresa. Y tiene que ser por escrito. No puede exceder de un año, ¿no? Como les había dicho anteriormente. No tiene periodo de prueba. Esto está en el artículo 12 de la Ley General del Trabajo. De la Ley General del Trabajo. El cual no existe el preaviso, ¿no? En el tema, ¿por qué? Porque la modalidad del contrato ahora es indefinido, ¿no? Eso de que el preaviso, por ejemplo, era de 3 meses, ¿no? Que tenía que avisar tanto el empleador como el trabajador. Pero ahora como la modalidad es indefinida, entonces no hay eso del preaviso, ¿ya? Por eso no existe el preaviso actualmente. Y alguien tiene su ley general ahorita a la mano, que lo podemos revisar el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, respecto al contrato de plazo fijo que estamos revisando. No se compraron su ley general, nadie de los participantes. Lisa, en el artículo 12. Sí, por favor, de la Ley Sí. General del Trabajo. Ya. El contrato podrá pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realice obra o servicio. En el primer caso, ninguna de las partes podrá rescindirlo previo aviso a la otra, conforme a las siguientes reglas. 1. Tratándose de contratos con obreros, con una semana de anticipación, de un mes de trabajo interrumpido, con 15 días, después de 6 meses y después de un año. 2. Tratándose de contratos con empleados con 30 días de anticipación por el empleado y con 90 por el patrón, después de 3 meses de trabajo interrumpido. La parte que omitiese el aviso abonará una suma equivalente al sueldo o salario de los periodos establecidos. Ya, muy bien. Como actualmente ya no está vigente el tema del preaviso, pero ustedes creen que es bueno, digamos, a ver, si su empleador es una buena persona, agarrar y decirles, me voy y irse ese rato, o les nacería decirles, bueno, por tales motivos, yo en tal fecha, hasta tal fecha voy a trabajar, me voy a retirar, ¿no? Porque no es bueno salirse mal de un trabajo, ¿no? Porque posteriormente ustedes pueden necesitar una certificación de su empleador, ¿no? Entonces, si han salido ustedes con una buena relación de ese trabajo, entonces, cuando ustedes soliciten una certificación de trabajo, se los van a dar, ¿no? Pero si de pronto han salido así de malas, una relación mala, ¿qué va a pasar? Nunca les va a dar el certificado, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, más allá de que el preaviso, o sea, no, ya no es vigente, porque antes, como les decía, que 3 meses, ¿no? Sí o sí tenían un tiempo para avisar de que iban a dejar de trabajar. Y eso era cuando
era la figura de los contratos, un año forzoso, otro voluntario, pero actualmente ya el contrato es de modalidad indefinida y que el trabajador puede retirarse el momento que le parezca de su fuente laboral, ¿no? Por motivos personales, cada trabajador sabe, ¿no?, cuál es su situación. Entonces, siempre es bueno, ¿no?, de cualquier lado, ¿no?, cortar de una buena forma la relación, ¿sí o no? ¿Qué opinan respecto a ese punto? Sí, es bueno terminar con buenas relaciones con el trabajador, porque como usted dice, vamos a necesitar una carta de referencia para nuestro próximo trabajo. Ujú. Y si no han terminado buena, ¿no? No ha sido una terminación buena esa relación laboral, entonces va a ser complicado que les pueda dar una certificación, ¿no? Es bonito, digamos, porque cualquier trabajo que ustedes hagan siempre va a ser una experiencia más en su vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, o sea, si ustedes terminan bien, inclusive se puede dar un momento en que puedan volver a trabajar a ese lugar, ¿no? Si su empleador ha sido, digamos, bien, ¿no? Y ha cumplido todo con ustedes. Inclusive hay empleadores que hasta les permiten, digamos, estudiar, ¿no? Ejemplo ahora, actualmente. Hay muchos que trabajan, tienen sus clases virtuales y hay empleadores que les dan, ¿no?, una tolerancia, ¿sí o no? Sí, No, todos licenciada. esos aspectos hay que ver y saber valorar, ¿no? Ya, está muy bien. Entonces, ahora vamos a ver por tiempo indefinido, que es nuestra modalidad actualmente en tema de los contratos, ¿no? Por tiempo indeterminado vinculado a la actividad permanente de la empresa, tiene término de prueba de 90 días. Entonces, después de los 90 días, directamente se va a convertir por tiempo indefinido, ¿no?, el contrato de trabajo. Su base, el principio de estabilidad, solo se permite del despido por causas dispuestas en el artículo 16 y el caso de acuerdo al artículo 66 de la Ley General del Trabajo. La señorita que no los revisó el artículo 12, nos puede Sí, revisar el 16 y el 66. eh, Nombre completo, primero te anotaré, por favor. Rocío Ramos Molina Rocío. Ya, adelante, Rocío. ¿Qué artículo era, Lisa? Perdón. Hay 16 y el 66. Ya, Lisa. El artículo 16. No habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales. A. Perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo. B. Revelación de secretos industriales. C. Omisión o imprudencia que afecten a la seguridad o higiene industrial. D. Inasistencia injustificada de más de 3 días. E. El incumplimiento total o parcial del convenio. F. Retiro voluntario del trabajador. G. Robo, hurto por el trabajador. Ya, muy bien. Entonces, clarito, ¿no? El artículo 16 nos habla en cuanto a las causales, ¿no?, de despido. Ahora, el 66, por favor. Artículo 66. Los empleados del banco e instituciones de crédito que hubieren cumplido 60 años de edad y se encuentren comprendidos dentro de las condiciones determinadas por las disposiciones sobre jubilaciones están obligados a acogerse a este recurso, bajo la responsabilidad del patrono. Ya, muy bien. Entonces, para el sector también hacen o se basan de acuerdo al artículo 16 de la Ley General del Trabajo. Ya, muy bien. Gracias, Rocío. Continuamos.
Aquí por el tiempo de duración, también lo tienen, ¿no? Los ejemplos, que es por el tiempo de duración, que puede ser de temporada, el cual se presta en determinadas épocas, se repiten cada año en forma cíclica, son propios y permanentes de la empresa. Los permanentes, épocas del año, es discontinuo solo en épocas intermitente y se repite cada año, ¿no? Y hemos puesto el ejemplo de la venta de juguetes, ¿no? Que es en Navidad. Y mayormente, ¿quiénes hacen este trabajo? La época de Navidad todo el mundo está de vacaciones, ¿no? Tanto en la universidad, entonces todo ese tiempo hasta que vuelvan a empezar sus clases, trabajan, ¿no? Por ese tiempo de descanso que tienen, ven la opción de trabajar en algo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿Alguna vez, licenciada. alguna vez han trabajado en algún lugar, así por un tiempo, una temporada? Yo creo que varios, ¿no? En el tema del eventual hemos dicho que el trabajo es precario y de corta duración, no en tareas propias de la empresa. ¿Qué ejemplos podemos poner aquí? A ver. En estos, por ejemplo, le pagan lo que le parece al empleador, ¿no? Porque no están todavía dentro del tema de la ley general, ¿no? Están eventualmente. Entonces, siempre el trabajador les va a pagar lo que le parece a él, ¿no? ¿Sí o no? Ni siquiera se va a basar en el tema del mínimo nacional, ¿no? Y hay mucha gente que porque realmente necesita, entonces lo hace, ¿no? Realiza ese trabajo eventual. Aquí también esto tienen en cuanto al contrato de trabajo por realización de obra o servicio, es aquel que se pacta hasta la conclusión de una obra o servicio determinado. No existe término de prueba y debe especificarse con claridad en qué consiste la obra o servicio. Es como un repaso, ¿no? Porque ya lo hemos visto, esto en cuanto al horario también. En cuanto al horario nocturno de horas de 8 a 6 y un recargo del 25%. En oficina en 30%, en fábricas 40%, mujeres 50% y en tema de trabajos insalubres. Cuando hablamos de trabajo insalubres, ¿a qué nos referimos? ¿A que corre riesgo la salud o no? Por ejemplo, las curtiembres sería un trabajo insalubre cuando usan químicos, por ejemplo, para tratar el cuero, ¿sí o no? A ver qué Sí, dice Vázquez Rojas Rosicel. Que puedes Sí. participar en este punto. Ah, ¿y se podría volverme a decir? Que lo escuché medio entrecortadito. Cuando hablamos de trabajos insalubres, ¿qué pasa en cuanto a la salud del trabajador? Es cuando es un trabajo donde, por ejemplo, habíamos dicho el ejemplo de una curtiembre, ¿no? Que se utiliza químicos para poder tratar el cuero, entonces eso hace daño, ¿no? El tema, los Hace pulmones daño. en este caso, ¿no? También es el tema de los mineros, licenciada. Muy bien, entonces, por eso también tienen corta, ¿no? Corta vida, digamos, porque Sí, máximo creo que llegan a vivir hasta sus 50 años, ¿no?
siempre terminan enfermando de los pulmones, ¿no? Sí, licenciado. Desde niños, ¿no? O sea, como son familias que se dedican al tema de las minas, desde sus 5 años creo que ya los niños entran a las minas, ¿no? Ayudarles, algo así a sus papás. Sí, en ese caso, de mí, mi abuelito y mi papá trabajaban en eso. ¿Mm? Les estaba, sigue mal de los pulmones. Sí, entonces en esos casos el pago tiene que ser el 50% más, ¿no? De acuerdo al trabajo que realiza. Diurno es de horas de 6 de la mañana a 8 de la noche. Pero contando que sean las 8 horas, ¿no? De trabajo. Si hay excedentes, se paga también horas extras, ¿no? Continuas de 8 horas con un breve descanso. Eso se refiere a que tienen una media hora, ¿no? Una hora de tolerancia para que puedan almorzar, ¿no? Cuando es continuo. Y extraordinario excede la jornada legal. En esos casos también se paga ya con, o sea, con recargo, ¿no? Porque está excediendo el tema de las horas. Aquí es como un resumen ya de todo lo que hemos hablado, entonces, de acuerdo a la diapositiva y el texto, entonces van a ir repasando. Por la forma de remuneración, hemos dicho que es a destajo por pieza, jornal, sueldo mensual, quincenal o semanal. Por el género, hombres, mujeres. Esto de las 7 horas por día y 40 por semana se cumple. En el caso de las mujeres, No, no se cumple. trabajan más de las 8 horas, ¿no? O sea, no hay eso de que, si hay, son contadas las empresas que realmente les hacen trabajar 7 horas, ¿no? Al día y 40 por semana. Aspectos vinculados a la maternidad e inamovilidad, incapacidad por maternidad. El tema de la mujer embarazada, la trabajadora embarazada, o sea, al 100% le protege las leyes laborales. No puede ser despedida. Esto hemos hablado y vamos a seguir hablando todo el tiempo. Y esto no solamente es para la mamá, ¿no? Es también para el papá progenitor, ¿no? Que gozan de inamovilidad laboral ¿hasta qué tiempo? Hasta que el niño cumpla qué tiempo de edad. 1 año. 1 año, ¿no? Entonces, porque anteriormente solo era en el caso de la mujer, después ya han regulado de que sea también para el hombre, ¿no? Para el varón, para el progenitor, de que goce de inamovilidad laboral. Sabiendo en el punto de que, digamos, solamente si trabaja el varón y lo despiden, ¿de qué va a vivir esa mamá, sus hijos, ¿no? O su hijo o su bebé que ha nacido, ¿no? Entonces, enfocado en ese punto, ¿no? Por la edad de menores, mayor de 14 y menor de 18 años. Pero en este caso está regulado, hemos dicho. Cuando son menores de 18 está regulado por el Código Niño, Niña, Adolescente, ¿no? Y si trabajan, tienen que tener autorización de sus progenitores o tutores. En todo caso, del Ministerio de Trabajo, ¿no? Del Inspector de Trabajo. Por sus características especiales de enganche doméstico, de acuerdo a la Ley 2450. En el tema de enganche es que en este contrato es que una tercera persona que no es el empleador se encarga de conseguir trabajadores y los pone a disposición del empleador. A eso se refiere, ¿ya? Doméstico, el cual está regulado por la 2450, estos dos tipos de contratos. Aquí vamos a hablar un poquito del doméstico. A ver, en el caso de las trabajadoras del hogar, actualmente está regulado, ¿no? Porque anteriormente, ¿cómo era? Podía trabajar las 24 horas, creo, ¿no? La trabajadora del hogar, ¿sí o no? Eran explotadas.
Entonces, máximo, las trabajadoras del hogar tienen que trabajar 10 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque trabaja en un domicilio. Y 9 horas en el caso que no es en el domicilio, o sea, ya tiene que ver el tiempo de trasladarse a su hogar, ¿no? Entonces, actualmente hay esta ley que los protege, ¿no? Igual es el trabajo de, o sea, no tiene que exceder también las 10 horas, ¿no? Porque la trabajadora también se cansa, porque el trabajo de la casa es más duro que realizar un trabajo fuera, ¿o qué dicen ustedes? ¿Cómo es el trabajo doméstico? ¿Es cansador o no? Sí, licenciado, es demasiado cansador. Muchísimo. Sí, entonces, por ese punto hay que tener consideración, ¿no? A veces, inclusive en la noche, ¿no? Están durmiendo, las despiertan para que si necesitan algo. Entonces también hay que respetar sus horas de descanso, ¿no? Todo esto prevé la ley 2450. Entonces, también ellas, ¿no? Tienen que estar de acuerdo al mínimo, ¿no? El tema de del pago de sus sueldos. Ya, pero esto también lo vamos a ver más detalladamente. Vamos a hacer inclusive modelos de contrato de enganche doméstico y ahí ya se van a dar cuenta, digamos, la modalidad de hacer el contrato de esos, o sea, varios tipos de contratos. Por el lugar, local propio del patrón, domicilio del trabajador, taller de familia. Ya, esto ya lo hemos revisado, es como un resumen, ¿no? Lo que hemos ido revisando punto a punto. Entonces, continuamos. Estamos en la página 60 y vamos a leer el 4.1, el contrato a plazo fijo. ¿Quién está con su librito? Yo, Licen, dice que es aquel contrato que se establece por un tiempo determinado y de forma excepcional. Se da solo en los casos en que el empleador, por la naturaleza del trabajo, requiere a un trabajador para efectuar trabajos eventuales, accidentales, transitorios. Se debe celebrar por escrito, forma, no puede exceder de 1 año y no tiene un periodo de prueba. Resaltando que no se pueden realizar contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa. La naturaleza del servicio debe ser eventual, esporádica y especial, no regular. Por eso es que no se permiten más de 2 contratos a plazo fijo, pues la situación implicaría que el trabajo realizado es propio y permanente, siendo la naturaleza de la prestación de servicios transitorio, provisional, breve, la que determina la naturaleza del contrato, precautelando la estabilidad laboral del trabajador y los demás derechos consolidados en su favor. Perdón, licencia. Existe una excepción en la elaboración de contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa y en la inexistencia del ítem en particular en los organigramas, estructuras, manuales de funciones administrativas, reglamentos internos, manuales administrativos de acuerdo a las normas básicas del sistema de administración del personal, POA u otro documento propio de la institución, y en situaciones eventuales como la sustitución por baja médica, licencias, vacaciones, comisiones, servicio militar y otros. Y aunque no haya ningún documento formal, se puede fácilmente deducir cuando una labor es propia y o permanente de la fuente laboral de acuerdo al rubro o servicio que presta. ¿Hasta ahí, Lisen, o sigo todo? Ya está bien, hasta ahí, gracias. También vale la pena señalar, ¿no? Que el decreto ley de 16.187 del 12 de febrero de 1979 regula este tipo de contrato, ¿no? Señalando que el artículo 1, a falta de estipulación escrita, se presume que el contrato es por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario. Y eso ya lo habíamos hablado también, ¿no? En el artículo 2, regula que no se permiten más de 2 contratos sucesivos a plazo fijo, tampoco están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la empresa. Sancionado tal infracción con la conversión inmediata del contrato por tiempo indefinido. Aclarando que en caso de suscribirse un tercer contrato a plazo fijo, este se convierte en un contrato a plazo indefinido a partir de la fecha de suscripción del primer contrato. A ver, este punto es bien importante. Entonces, después del tercer contrato, se va a convertir en un contrato a
tiempo indefinido o plazo indefinido. Pero ya cuando se convierta a plazo indefinido, se va a tomar en cuenta desde el primer día de trabajo, ¿ya? Lo mismo pasa que cuando son 3 meses de prueba y después de los 3 meses, hacia adelante se va a convertir en un contrato indefinido. Y cuando se tenga que hacer el pago de sus beneficios sociales, se va a tomar en cuenta desde el primer día de contrato, no a partir de los 3 meses. Entonces, se toma en cuenta desde el primer día. ¿Ya? Ese punto es bien importante y que quede bien claro. En el caso de existir contratos a plazo fijo suscritos por plazos menores al periodo de prueba de 90 días y que son renovados periódicamente, esto se convierte a plazo indefinido a partir de la segunda contratación, siempre que las labores realizadas sean idénticas entre sí y propias de giro de la empresa. En este tipo de contrato, el preaviso no está permitido a la conclusión del contrato a plazo fijo. Se establece el cumplimiento del pago de los siguientes beneficios sociales, que sería la indemnización por el tiempo de vigencia del contrato, y si corresponde el desahucio, que sería el despido intempestivo, ¿no? O sin justa causa, también lo decimos. En caso de que el incumplimiento se generó antes de los 3 meses de fenecido el plazo o del plazo, y es menor a 3 meses por el tiempo restante del plazo previamente fijado y no corresponde el pago de salarios por el tiempo restante del contrato. Además, corresponderá el aguinaldo de Navidad y la prima legal si el caso amerita. En caso de que el trabajador incumple el contrato de plazo fijo, se aplica el artículo 16, la cual ya lo hemos revisado, que regula que no habrá lugar a desahucio ni indemnización. En ese caso, podemos poner un ejemplo en el caso de hurto o robo, pero esto tiene que ser demostrado por una autoridad competente, ¿no? Si es que se ha realizado un proceso penal, tiene que ser demostrado, ¿no? Tiene que haber una sentencia condenatoria ejecutoriada para que el juez laboral, al momento de determinar la sentencia, sea considerado, ¿no? Pero si no hay una sentencia ejecutoriada en tema del proceso penal por hurto o robo, no se va a dar lugar, ¿no? Y se le va a pagar nomás lo que le corresponde al trabajador. ¿Ya? Eso sería entonces en ese punto. Si subsistieran las actividades para las que el trabajador fue contratado, se opera la tácita reconducción por tiempo indefinido. Aclarar que la sentencia constitucional 009-2017 expulsa del ordenamiento al preaviso, como habíamos dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el trabajador puede retirarse el momento que le parezca. Y eso no quiere decir que no le corresponde el pago de sus beneficios sociales. En cuanto al contrato por tiempo indefinido, lo tenemos en la página 62. Yo creo que vamos a quedar en este punto porque nos falta un minutito. Se nos va a cortar cualquier rato. Entonces, en la otra clase lo vamos a terminar. Y bien, empecemos y vamos a hacer nuestro contrato, ¿ya? La siguiente clase. Pero lo vamos a estar repasando mientras tengamos tiempito todavía. En cuanto al contrato por tiempo indefinido, aquí vamos a quedar. En lo que resta, a ver, les voy a llamar nuevamente. Cayola Marisol. Alvarado Álvarez Lady. Presente, Lice. Aramayo Vargas Débora. Presente, Lice. Valderrama Casana. Blanco Paco Andrea. Cárdenas Figueredo Adriana. Presente, Lisa. Cortés Aroca Víctor Hugo. Encinas Vargas Davis. Por favor, me mandan al chat, ¿ya? Porque les voy a llamar hasta que se me corte.